Bueno, jóvenes, buenas tardes. Creo que empezamos con la sesión de clase. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si han tenido alguna dificultad con la clase anterior. Creo que todo está sencillo, ¿no? Hoy damos inicio a la sesión de clase número 2, la segunda semana. El tema que vamos a tratar hoy día es el trazado de líneas, las líneas fundamentales que generalmente se emplean en el dibujo técnico, así como los instrumentos también que se utilizan para el dibujo técnico. Entonces, cuando hablamos de línea, ¿cómo podríamos definir una línea? ¿No? Si hablamos desde el punto de vista geométrico, para que haya una línea, tiene que haber una sucesión de puntos, ¿no? Un conjunto de puntos nos da una línea, ¿no? Las líneas pueden ser rectas, pueden ser curvas, ¿no? Sí. De acuerdo a cómo se traza la línea en los puntos que lo conforman, ¿no? Entonces, podemos decir que una seguidilla de puntos nos determina una línea. Y esta se puede extender indefinidamente, pero la condición es que sea de forma continua y en una dimensión, ¿no? Cuando hablamos de una dimensión nos referimos al plano cartesiano, ¿no? En el dibujo las líneas tienen que ser claras y bien definidas. ¿Con qué finalidad? De que el trabajo tenga una buena presentación y esté correctamente dispuesta, ¿no? Si nosotros observamos las líneas pueden ser de diferentes espesores y están en función generalmente a lo que están representando en el plano. Las líneas se clasifican según su forma y su posición en el espacio y la relación que guardan entre sí, ¿no? Como decía, según su forma, las líneas pueden ser una línea recta, ¿no? Son todas aquellas líneas en que sus puntos van en una misma dirección. Una línea curva son las líneas en que sus puntos van en direcciones diferentes. Una línea quebrada es una línea que está formada por diferentes rectas que a su vez se cortan entre sí y llevan direcciones diferentes. Y una línea mixta está formada por líneas rectas y curvas y que a su vez llegan direcciones diferentes. Según la posición en el espacio, la línea puede ser líneas verticales, que es la línea recta perpendicular generalmente al plano cartesiano, ¿no? O también podríamos decir que es perpendicular al horizonte que se está viendo, ¿no? Las líneas horizontales es una línea que corresponde al nivel del agua, cuando ésta se encuentra en reposo, ¿no? Es una línea horizontal. Si lo vemos en el plano cartesiano, la línea horizontal está en el eje de las X, ¿no? O de las abscisas, y la línea vertical está en el eje de las Y, ¿no? Y una línea inclinada es una línea que desiste de su posición vertical y horizontal y generalmente se presenta inclinadas a determinada gradación de inclinación, que generalmente esta gradación de inclinación está dada por los grados, ¿no? De 0 a 90, de 90 a 180, a 270 y a 360 grados, ¿no? Eso nos va determinando la orientación de la línea inclinada. Según la relación que guardan entre sí las líneas, podríamos decir que hay líneas paralelas, hay líneas oblicuas, hay líneas convergentes, hay líneas divergentes y hay líneas perpendiculares. ¿Cuándo son líneas paralelas? Son líneas que estando en un mismo plano, jamás estas llegan a unirse, ¿no? Es por eso que se dice que son paralelas. Una línea oblicua es la línea que se encuentra con la horizontal formando un ángulo, ¿no? Líneas convergentes son líneas que partiendo de puntos diferentes se unen a otro al proyectar sus
extremos, ¿no? Las líneas divergentes son líneas que parten de un mismo punto y que al proyectar sus extremos se separan en diferentes direcciones, ¿no? Y la línea perpendicular, que es la línea que se encuentra con el horizontal formando un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Generalmente cuando nosotros hacemos un dibujo en un plano, ¿no? Cualquier pieza o cualquier elemento que queremos representar en un plano, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un eje, ¿no? Cuya área es circular. Tenemos que para poder representar este eje, hay que cumplir con ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, las líneas de color negro, que son el borde de la figura que estamos representando, tienen que ser de 0,5 milímetros de espesor, ¿no? Las líneas de cota, o las cotas que se conocen, que están en un color cian, dice, ¿no? Las líneas de cota son aquellas que nos dan las dimensiones, en este caso, como es un eje, el diámetro y la longitud de este eje, ¿no? Generalmente el espesor es de 0,2 milímetros, ¿no? Y la línea de eje, que en este caso está de color verde, que es la que divide esta figura en dos partes iguales, es el eje de simetría, debe ser de un espesor de 0,15 milímetros, ¿no? Entonces, estas son las normas que generalmente se usan cuando queremos representar determinada figura en un plano, ¿no? Acá tenemos los bordes de la figura, en este caso un eje, ¿no? Que está de color negro, son las líneas principales, ¿no? Son las líneas que nos dan los bordes del eje, ¿no? La línea de cota es la que nos da las dimensiones que tiene este eje, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una inclinación de 45 grados, y está indicada por esta línea que en la figura se ve casi color verde, pero claro, ¿no? Como un color esmeralda. Y la línea de eje, que es la línea de simetría, que es una línea interrumpida, generalmente por raya, punto, raya, ¿no? Que nos indica que este es un eje que es simétrico, ¿no? Y en este caso, si nos dan el diámetro en la cota, quiere decir que la sección de este eje es circular, ¿no? Entonces, así se puede representar, ¿no? Entonces, todo quien ha llevado dibujo técnico y quiere ver, y ve esta pieza en un plano, entonces tiene que saberlo interpretar, ¿no? Y se interpreta, más o menos uno lo lee ya y mentalmente interpreta, ¿no? Como veo eje de simetría, digo, este es un eje, ¿no? Este eje tengo que fabricarlo en el torno, ¿no? Entonces tengo que cilindrarlo, tengo que refrentarlo y tengo que hacerle un chaflán ahí de 45 grados, ¿no? Generalmente, cuando trabajamos en un plano, en este caso para hacer esta figura, hacemos uso del lápiz para poderlo representar gráficamente, ¿no? Y este lápiz carbón, generalmente si ustedes van a una librería, ¿no? Donde se compran generalmente los lápices, ¿no? Tú vas a comprar, dices, deme un lápiz, pero quien te va a vender el lápiz, tienes que indicarle qué tipo de lápiz quieres. En este caso está normalizado que, por ejemplo, tenemos un lápiz 2H, cuyo carbón es duro, y esto generalmente se utiliza para trazar una línea fina, ¿no? Tenemos un lápiz HB, cuyo carbón es de dureza media, ¿no? Y generalmente esto sirve para dibujar las líneas medias, ¿no? Tenemos un lápiz 2B, que su dureza de este carbón es blando, y generalmente se utiliza para hacer las líneas gruesas, ¿no? Como ven, de acuerdo a su denominación, nos dan los diferentes espesores del carbón con que se va a trazar, ¿no? Entonces, acá tenemos en este cuadro también, por ejemplo, un lápiz 2H, que es un carbón duro, ¿no? Tiene de 0,18 milímetros de espesor de la línea, ¿no? O de grosor de la línea. Un HB, que es un carbón medio, tiene un grosor de la línea o un trazo de la línea de 0,32 milímetros, ¿no? Y un carbón blando, que es el 2B, la línea es más gruesa, como está representado arriba, es más gruesa y es de 0,7 milímetros, ¿no? Entonces, esta es la normalización generalmente de los tipos de
de dureza del carbón y está en función que a la hora de hacer el trazo nos da diferentes espesores de la línea que vamos a trazar, ¿no? Por ejemplo, si en el caso anterior que hemos visto, ¿no? Si representamos, tenemos, dice, línea de 0,5 milímetros, que nos va a representar el borde externo del eje, ¿no? 0,5 generalmente se asemeja un poco más a un lápiz HB, ¿no? De 0,35 milímetros, ¿no? Cuando vamos a dibujar un plano, generalmente hacemos, en este caso nosotros vamos a trabajar con, generalmente se acostumbra a trabajar en un formato A4, que es el que más se adecua, ¿no? Pero como ustedes hemos visto en las clases anteriores, los papeles hay de diferentes normas, ¿no? Hay un A3, un A2, un A0, ¿no? Entonces, acá en esta gráfica podemos observar los diferentes tipos de instrumentos que utilizamos para el dibujo, ¿no? Por ejemplo, lo principal que utilizamos es los instrumentos de trazado, que son los lápices, ¿no? En este caso, tenemos acá un conjunto de lápices y que tienen diferentes durezas, ¿no? 4B, 3B, 2B, HB, ¿no? Que nos dan la dureza del carbón, ¿no? Acá en esta más o menos se representa las dimensiones que deben tener el carbón a la hora de hacer, de tajarlo, como se dice, ¿no? De sacarle punta al lápiz. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Otro instrumento que se utiliza, que es básico, son los instrumentos de trazado. Tenemos las reglas, ¿no? O las escuadras. Las escuadras, ¿no? Estas escuadras vienen generalmente de diferentes dimensiones y generalmente vienen en un juego de escuadras, que es lo que se compra en una librería, ¿no? En este caso, ustedes pueden comprarse su juego de escuadras, las más adecuadas para que puedan trabajar en un formato A4, ¿no? ¿Para qué nos sirven estas escuadras? Estas escuadras muchas veces nos sirven para hacer diferentes trazos de líneas en el plano, ¿no? Por ejemplo, tenemos un juego de escuadras y queremos trazar líneas paralelas, ¿no? Tenemos la escuadra y tenemos el cartabón, que es otra escuadra, ¿no? Y lanzamos una línea y en base a cómo vamos desplazando la escuadra, ¿no? La escuadra, podemos trazar una serie de líneas paralelas, ¿no? De líneas paralelas. Esta flechita de acá nos indica que como vas corriendo la escuadra, vamos bajando y podemos trazar líneas paralelas, ¿no? Si quiero trazar líneas perpendiculares también con la escuadra, ¿no? Una vez que tenemos las líneas paralelas, podemos trazar su perpendicular a estas líneas paralelas mediante el uso de este juego de escuadras, ¿no? Como se está indicando acá en la figura. Creación de ángulos mediante el juego de escuadras. Mediante el juego de escuadras también podemos hacer o podemos construir una serie de ángulos, ¿no? Generalmente estas escuadras, ¿no? Tienen diferente grado, ¿no? Eso más adelante les voy a explicar, ¿no? Otro instrumento de trazado son los compases, que hay diferentes tipos. Hay compases para uso profesional, hay compases para trabajo más sencillo, que generalmente utilizan los escolares, ¿no? Pero la cosa es que tenga un compás que nos permita regularlo y que quede fijo, ¿no? Que quede fijo. Para que a la hora de hacer el trazo no se abran las patitas del compás, ¿no? Acá tenemos diferentes aditamentos que se colocan en los compases para trazar diferentes diámetros, ¿no? O diámetros o formas que vamos trazando, ¿no? ¿Qué instrumentos de medida tenemos? Generalmente en el dibujo técnico mucho se recurre al uso del escalímetro, pero también podemos hacer uso de un vernier o de una regla graduada. Otro instrumento que también se utiliza son los transportadores, que nos sirven para trazar los ángulos, ¿no? Diferentes ángulos, ¿no? De 0 hasta 360 grados. Otro instrumento que es importante generalmente son los tableros de dibujo, ¿no? El cual donde el tablero es regulable, ¿no? Que permite dar comodidad al dibujante para que pueda realizar un dibujo correctamente, ¿no? Pero también se puede hacer uso de una mesa, ¿no?
cuando trabajamos cosas. Otro complemento que tenemos acá, miren, esto nos sirve para trazar diferentes tipos de curvas, o para hacer empalmes en un dibujo es donde viene una línea curva, entonces hacemos uso de los pistoletes, ¿no? Estos se conocen como pistoletes, ¿no? De diferentes tamaños que se adecuan para poder empalmar dos líneas, generalmente por curvas, ¿no? Que es también bastante utilizado en el dibujo técnico. El material necesario e importante que se necesita para trabajar en el dibujo técnico, tenemos los portaminas, ¿no? Que puede ser un HB y 2B, la regla milimetrada de 50 milímetros o de 30 milímetros también, la escuadra y el cartabón, que es el juego de escuadras, los compases con alargaderas, y que a veces queremos trabajar en formatos de papel más grandes o hacer dibujos más grandes. También tenemos hojas y láminas A4, que generalmente vamos a trabajar en un formato A4. Y la goma o borrador, que comúnmente se conoce, los tajadores o sacapuntas, y el transportador de ángulo, ¿no? Este es el material básico necesario para que ustedes puedan trabajar en el dibujo técnico, ¿no? Cuando hablábamos del juego de escuadras, generalmente en el juego de escuadras tenemos dos escuadras. Una es conocida como cartabón. La escuadra de cartabón es una escuadra donde una intersección de los bordes de la escuadra tiene 30 grados y el otro tiene 60 grados, ¿no? Acá estos bordes de la escuadra que forman un ángulo recto de 90 grados, tenemos acá 90 grados, 30 grados y 60 grados, nos da la sumatoria 180 grados, ¿no? Toda escuadra siempre tiene que tener la sumatoria de sus ángulos internos de 180 grados, ¿no? Y la escuadra propiamente dicha es la escuadra que tiene la intersección de sus bordes ángulos de 45 grados, ¿no? Tanto acá, en la parte inferior como en la parte superior son de 45 grados. Y el ángulo recto de 90 grados. Sumatoria 180 grados, ¿no? Como ven, todo triángulo siempre tiene sus lados, ¿no? Que son los catetos, y que es la hipotenusa, ¿no? Los catetos y la hipotenusa, ¿no? Entonces esto se conoce como cartabón, que es la escuadra que tiene 30 y 60 grados, y la escuadra propiamente dicha, que es la escuadra que tiene 45 grados, ¿no? Con este juego de escuadras podemos trazar, ¿no? Una serie de ángulos generalmente de 15 en 15 grados, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? En esta figura queremos trazar un ángulo de 15 grados. De 15 grados. Entonces, coloco las escuadras en la posición que nos indica, y hacemos el trazado del ángulo de 15 grados, ¿no? Tenemos el cartabón con la escuadra, la posición en que deben estar, ¿no? Y obtenemos este grado de 15 grados. Si queremos de 30 grados, utilizamos simplemente el cartabón, ¿no? Y podemos trazar el ángulo de 30 grados, ¿no? Si queremos el ángulo de 45 grados, con la escuadra de 45 grados, trazamos el ángulo de 45 grados. Si queremos de 60 grados, ¿no? Con el cartabón, lo colocamos en posición y tenemos el ángulo de 60 grados, ¿no? Si colocamos el cartabón con la escuadra en esta posición que nos indica el gráfico, podemos obtener el ángulo de 75 grados, y si utilizamos el cartabón en la escuadra, podemos trazar la línea perpendicular al eje horizontal y obtenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, acá tenemos toda una disposición que deben colocarse las escuadras para poder obtener estos ángulos que van a variar de 15 en 15 grados, ¿no? Muchas veces estas escuadras se colocan sobre una regla T. Esta regla T nos sirve generalmente para trazar líneas horizontales y para hacer uso con los juegos de escuadras para poder trazar líneas, ¿no? En este caso se utiliza para
para trazar estas graduaciones de ángulos de 15 en 15, ¿no? Si no tenemos la regla T, podemos hacer uso de una regla graduada, ¿no? De tal manera que sea paralela al eje del horizontal, ¿no? O al eje de las abscisas. ¿No? Ya hemos visto los tipos de carbones, tipo de dureza, ¿no? Un lápiz duro. Tenemos un lápiz mediano, generalmente HB, el B, el F, el H, el 2H y el 3H son lápices de dureza mediana, ¿no? Lápices donde la mina es blanda o el carbón es blando, generalmente tenemos lápices 6B, 7B, 5B, 4B, 3B, 2B, ¿no? Y duros que son los H, ¿no? 4H, 3H, 2H, ¿no? Los lápices H generalmente son los duros, los lápices B, ¿no? Son los blandos, y la combinación del H con el B nos dan los de dureza mediana, ¿no? Entonces, esto nos da, o esto nos indica los diferentes tipos de durezas de los lápices. Acá tenemos en esta gráfica, nos indica más o menos qué dimensión debe tajarse el lápiz, ¿no? Y la punta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un lápiz 2H, ¿no? Debe afilarse la madera más o menos a media pulgada, ¿no? Y tenemos la punta del carbón, ¿no? Generalmente puede ser de 3/8 de longitud, ¿no? Entonces, acá nos indica cómo debe afilarse un lápiz, ¿no? Generalmente a veces para sacarle punta se recurre a una pequeña lija, ¿no? Lija de papel, y le sacamos cierta punta, ¿no? Acá tenemos más o menos los tipos de líneas que generalmente se utilizan en el dibujo técnico. Tenemos una línea, acá es una línea gruesa, ¿no? Que generalmente se utiliza para contornos vistos o aristas que queremos que se vean, ¿no? ¿No? Una línea fina, ¿no? Que generalmente se utilizan para líneas ficticias, líneas de cota, líneas de proyección, líneas de referencia, rayados, contornos de secciones abatidas y ejes cortos, ¿no? O para la línea de simetría, ¿no? Líneas finas a mano, alzada, ¿no? Es una línea fina. Por ejemplo, acá tenemos, esto generalmente utiliza para hacer los límites de las vistas con la cual se va a hacer un corte, ¿no? O cuando queremos hacer líneas interrumpidas, ¿no? O de trazos y puntos, ¿no? Acá tenemos otro tipo de líneas que son líneas gruesas de trazos y líneas finas de trazos, ¿no? Que son para contornos ocultos, para aristas ocultas, para contornos ocultos o para aristas también ocultas, ¿no? Más o menos son los tipos de líneas. Esto se va a ir especificando después más claramente conforme se avanza en el dibujo, cuando tengamos que representar las vistas de una determinada figura o de un determinado elemento mecánico, ¿no? El cual queremos dibujar en un plano, ¿no? Con todo esto, más o menos, la clase de hoy día, hemos trabajado todo lo que son los tipos de líneas, los tipos de instrumentos que se utilizan para un dibujo técnico, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes, por favor? Bueno, profe, todo claro. ¿Está claro? Ahí he creado Está claro. ahí he creado un WhatsApp para los que no pueden acceder al aula virtual. Entonces, ahí estoy colgando el material formativo. Si quieren leer, estoy colgando también las prácticas, ¿no? No sé si lo habrán visto, ¿no? Hay un WhatsApp Profesor, de dibujo al técnico. WhatsApp, diga, profesor. Sí, el dibujo técnico, ¿no? Ya.
Ahí voy colgando también las clases, ¿no? Profesor, en el WhatsApp hay una actividad, ¿nos podría explicar? ¿Ya? Hay una... ahí he puesto la práctica número 2. Hay dos prácticas. La práctica 2A que le he puesto, dice, en un formato de papel A4 rotulado, de acuerdo a como en la clase anterior se dejó una práctica para que ustedes rotulen una hoja A4, ¿no? Con sus marcos correspondientes, el cual se va a ser utilizado para hacer las tareas que vamos dejando, ¿no? Las prácticas. Dice, en un papel de formato A4, según bueno, para ello preparar 6 rectángulos, como se muestra en la figura, y se propone ejecutar 6 ejercicios de trazado de diferentes tipos de líneas paralelas con diferentes inclinaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Líneas verticales, tenemos líneas horizontales, ¿no? Esto que está en la izquierda, estoy pidiendo que se haga en la parte derecha también, ¿no? Se repite, ¿no? Para hacer esto, le damos medida a los cuadritos, ¿no? Y hacemos la división correspondiente para que quede en forma simétrica, ¿no? Que pueden ser de, ¿no? Separaciones de 5 o 6 milímetros, ¿no? Con una regla rodada se va marcando y se hace el trazado que está a la izquierda, ¿no? En este caso, líneas Profesor, verticales. me puede agregar al grupo porque no soy uno. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Lázaro Llanos Juan Carlos. Lázaro Llanos. Ya. Cita tu teléfono, ¿no? Sí, Porque a veces hay unos que no tienen teléfono, no los he podido agregar. cambié de número, lo dejé otro número ahí abajo en la chica o de repente no lo habrán. Ya. Ya lo veo. No te preocupes. ¿No? Entonces, en eso consiste la práctica, ¿no? Trazar líneas horizontales, líneas verticales, según lo que está indicado. El segundo recuadro son líneas inclinadas, ¿no? Líneas inclinadas. Y la otra es una combinación de líneas horizontales y líneas verticales, ¿no? Más o menos, ahí en la parte inferior se hace una indicación más o menos cómo se trazan las paralelas, ¿no? Las paralelas verticales, las paralelas horizontales y las líneas inclinadas, haciendo uso de las escuadras, ¿no? Ahora, si hacen la medición, si ustedes hacen Profesor, esa parte, ¿en ¿sí? en qué plataforma lo puedo realizar la práctica en Word o Lo puede hacer a mano, de un formato A4. Una vez que lo has hecho, lo puedes tomar una foto con tu celular y lo envías como imagen. allá, profesor Amado, entonces? Listo. Sí, como imagen. Porque ustedes lo van a ejecutar en un papel con lápiz, ¿no? Eso lo Entonces, mandamos al aula virtual, ¿no? al aula virtual o también por el WhatsApp, ¿no? También lo pueden mandar por el WhatsApp o lo pueden mandar a mi correo también, no hay problema. Y el segundo ejercicio, la segunda práctica, que es 2B, dice, observa y analiza la siguiente gráfica, la posición de las escuadras para lograr los diferentes grados de inclinación. Luego, en un formato A4 rotulado, dibujar las posiciones de las escuadras que se usan para dividir cada uno de los cuadrantes en 15 grados, según como se muestra en el gráfico siguiente, ¿no? Entonces, en una lámina, ustedes van a dibujar igualito esta figura, ¿no? En esta figura tenemos la posición de cómo se colocan las escuadras para trazar la división de 15 grados y 15 grados en todos los 4 cuadrantes, ¿no? Esta práctica se conoce generalmente como reloj de escuadras, ¿no? Que les sirve más o menos para que ustedes se familiaricen y cómo, haciendo uso de las escuadras, pueden hacer divisiones de 15 en 15 grados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 15 grados, acá está la posición de la escuadra, cómo debe colocarse, ¿no? Y se traza el ángulo de 15
de 15 grados, ¿no? Ojo que la base de la escuadra que va a ser de soporte debe ser paralela siempre al eje horizontal, ¿no? Si que no tuviera una regla T, ¿no? Utilizan una regla rodada, la ponen en la línea del eje X, la línea horizontal, y luego colocan la posición de la escuadra como está indicada en la figura y trazan ese radio, trazan el radio, ¿no? Y tienen la división de, en este caso, 15 grados, 30 grados, 45, 75, ¿no? Y 90 grados, ¿no? Lo mismo se hace en los 4 cuadrantes, ¿no? Solamente haciendo uso del juego de escuadras, ¿no? Para esto no necesitan transportador, sino necesitan esta posición de las escuadras, ¿no? Entonces consiste en que ustedes hagan esta misma figura en un formato A4, ¿no? En eso consiste la práctica. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, ¿se entiende? Correcto. ¿Algunos compañeros? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. ¿Se entiende? Correcto. Entonces, con eso culminamos la sesión de clases de hoy día y queda para que ustedes hagan la lámina, estos 2 ejercicios, ¿no? En formato A4, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden hacer por el WhatsApp o también, ¿no? Por eso he creado el WhatsApp, donde ustedes pueden hacer sus preguntas respectivas, ¿no? Si hay alguna duda, ahí se les hace la explicación correspondiente. ¿Ok? Ya, profesor, listo. Todo conforme. ¿Ya? No se olvide de agregarme, profesor, un favor. ¿Ya? ¿Tu apellido cómo era? Lázaro Llano. Lázaro. Sí me acuerdo, Lázaro Semana Santa. Ya. No hay problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, las pueden hacer por el WhatsApp. Ahí creamos el WhatsApp, entran al WhatsApp y hacen las preguntas correspondientes. Yo les estoy respondiendo inmediatamente. ¿Ok, jóvenes? Entonces, con esto, damos por concluido la sesión de clases de hoy día y quedan para resolver sus preguntas por medio del WhatsApp. Gracias, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesores. Gracias. Gracias.